Aquí. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Mi nombre es Juan Manuel, soy pastor de esta congregación. Hoy me toca alimentar a las ovejas del Señor. El Señor está en el cielo, el Señor es tu pastor, mas a mí se me encomendó guiarte, ¿verdad, mis hermanos? Hoy, hermanos, le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y antes de empezar, hay gente que yo veo nueva aquí, ¿verdad? Es 1, 2, 3, son 5 personas, ¿verdad, mis hermanos? 6. ¿De quién nos invitó? ¿Algún hermano? ¿O pasaron? Amén, gloria a Dios. Que Dios bendiga la vida de ese hermano que te invitó, porque pudiste sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Y hoy el Señor, pues, el regalo que tiene es que Él mismo se da a nosotros, ¿verdad? En ese sentido. Y entonces toda la iglesia de mi parte, ¿cómo te llamas? Rosy, de mi parte, bienvenida. Y todos le damos la bienvenida a nuestra hermana, amén. No nomás es ella, son todas ellas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. ¿Quiere Biblia? Mire, llévele esta, venga. ¿Está bien? No, esta, porque... No, pero esta es la mía, hermanita. Deja para la otra, no te preocupes. Amén. Mi hermanita también ya se congrega aquí con nosotros. Gloria a Dios, mis hermanos. Comentarles, hermanos, que este fuego que se siente, hay veces que en muchas partes no lo pueden sentir, pero te pido que donde tú vayas entregues este fuego que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Pues ahora sí, mis hermanos, otra vez bienvenidos a la casa del Señor. Y dispongamos nuestro corazón, hermanos. Recuerden, hermanos, les voy a decir una cosa: debemos de estar bien sentados, tus hijos bien sentados. No debes de estar platicando porque vas a oír la palabra de Dios, amén. Y antes de empezar, ¿traes Biblia? El que no traiga, acá hay una Biblia aparte todavía. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues bienvenidos, hermanos. Que esta tarde sea de bendición y que la palabra de Dios que vamos nosotros a oír, que hable a nuestras vidas, ¿verdad? Y que sea el Señor el que nos instruya, ¿verdad? Para eso nosotros vamos a hacer una oración, para que el predicador no hable de la carne, que hable a través del Espíritu, amén. Amado Señor Jesús, en esta hora te damos gracias. Te pido en este día, Señor, así como lo dijimos ahorita, Señor, que perdones aún el pecado más oculto, Señor, para que pueda ser una entrega bien dada por el Espíritu Santo de Dios. En esta hora, Señor, te pido, así como usted dijo, que iba al cielo y nos dejaba el Espíritu Santo de Dios para que nos enseñara, nos corrigiera y nos instruyera. Hoy le pido que a través de esta carne, Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios el que dé el conocimiento para poder edificar a tu iglesia, Señor. Y que todo lo que sea que salga de tu espíritu y que no sea carnal, Señor. En esta hora, Señor, te pido, Señor, que use la vida del predicador, Señor, porque el predicador tiene un límite, es finita, tiene un límite de una enseñanza, pero usted es grandemente en sabiduría, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que usted instruya a su pueblo, y todos te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, mis hermanos.
gloria a Dios. Vamos, el que le gusta apuntar la prédica, yo le puse: por tus frutos te conoceréis o me conoceréis. ¿Esto qué habla la vida de nosotros, hermanos? Dice que un árbol de mangos no va a dar guayabas, ¿verdad? Cada fruto tiene su fruta, ¿verdad, mis hermanos? Así que la palabra de hoy puede ser fuerte, ¿verdad, mis hermanos? Pero nos habla y nos corrige, ¿verdad? Usted, así con este título que dice: por tus frutos me conoceréis. Entonces el Señor, ¿qué va a pasar cuando te pida cuentas a ti, hermana? O hermano, ¿qué va a pasar cuando Dios te pida cuentas? Dice: por tus frutos te conoceréis. Cuando vayamos y demos cuentas, ¿qué fruto les vamos a dar al Señor? Nosotros tenemos que dar fruto, hermano. Y el fruto es que nosotros compartamos la palabra de Dios para que pueda Dios aceptarte a ti y me pueda aceptar a mí. Amén. Yo lo hice en esta prédica, la quise hacer así, hermanos, porque el Señor decía: ¿y qué cuentas me darán de lo que yo les di? Lo primero que nos dio fue la vida, porque nos rescató de lo más vil. En la cruz nos rescató y nos puso en la luz admirable, ¿verdad, mis hermanos? Gracias, hermano. Doble. Nos puso en la luz admirable, ¿verdad, mis hermanos? Y cada uno de ustedes es un árbol. Oigan bien, cada uno de ustedes es un árbol que debe dar flor y debe de dar fruto, hermano. Porque también aquí vamos a ver otra cosa si no das fruto, hermano. ¿Verdad? Pero siéntanse dichosos, hermanos, porque Jesucristo todavía nos tiene de pie. Amén. Hermano, vea el libro de Mateo, hermano. Mateo 7:15. Ustedes me dicen por un amén cuando lo tengan. Y que sea el Señor instruyéndonos. Isaac, ¿tienes Biblia o te doy una? Entonces con papá. ¿Ya lo tienen, hermanos? Fíjate lo que dice aquí el 15, hermano. Dice: guardad de los falsos profetas. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros, hermanos? Muchas veces esto nos está hablando a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, todo aquel que comparte la palabra de Dios, aún hasta los misioneros, hermanos, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí: guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué se te da una Biblia aquí? Porque tú estás viendo lo que te está explicando el pastor, ¿verdad, mis hermanos? Y estás viendo si el pastor te está mintiendo o no te está mintiendo. Por eso el título es: por tus frutos los conoceréis. Y aquí el Señor, como está en rojo, nos está avisando: guárdate de los falsos, ¿qué? Profetas, hermanos. Y después, continuando con la lectura, dice: que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Hay pastores, hermanos, que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Esto qué quiere decir? Nomás voy a hablar del evangelio. Que dan un evangelio que adulterado. Aquí es como por un decir: hermanos, guardaos de los falsos profetas, aquellos que van a venir, pero bendecidos, prosperados y en victoria. Esos son los falsos profetas. Esas son las personas que no te están dando el mensaje de Dios. Las personas que vengan a hablarte de fútbol, de políticas, de mi vida. Esos son los falsos profetas, hermano. Toda tu palabra debe de ser cristocéntrica, aplicada bien a la palabra de Dios. Por eso es requerible estudiar, prepararte, estar en una intimidad, en santidad. Y el Señor que te esté preparando día con día, ¿verdad, mis hermanos? Y que sabemos el texto, contexto y vayamos a la historia. Y si no puedes entender esta vez, busca otra vez. ¿Cuántas veces te he dicho, hermano? ¿Cuántas veces tienes que preparar tu prédica?
7, hermano, 7 veces para que puedas retener algo de lo que el Señor, o del mensaje que el Señor nos va a decir, ¿verdad? Y esto lo tienes que hacer, sí, hermano, porque al final ahorita te vas a dar cuenta por qué. El 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién de ustedes ha dado fruto? ¿Has llevado la palabra? ¿Muchos han aceptado a Cristo? Pues puede ser que el Señor cuando llegues dice, mira, fuiste y llevaste y convenciste a cuántos, a 10. Hoy te vas a dar cuenta cuántos debes de convencer. Entonces el 16, por tus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? El Señor nos está diciendo que como nosotros somos hijos de Dios, ¿sí?, tenemos que ir a rescatar a aquellas personas que estén en la calle, llevándoles el Evangelio, y a través de la palabra sean convencidos y convertidos, ¿verdad, mis hermanos? Y hacer los frutos dignos. Si nosotros somos cristianos, esta persona, al declarar a Cristo en su corazón, van a ser nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Y estarán en el reino de Dios? Sí, son frutos dignos, ¿verdad? Y luego dice, o higos de los abrojos. Hermana, cada especie, como aquí hay un mango, tiene que dar mangos, ¿verdad? Una higuera, pues, tiene que dar higos, ¿verdad, mis hermanos? Pero un cristiano, ¿qué debe de dar? Frutos. Deben de ir a buscar a las personas para que se hagan hijos de Dios, y en ese momento sean, ¿qué? Cristianos, hermanos. Eso es lo que el Señor nos habla el día de hoy. Pero también dice el 17, así todo el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da, ¿qué? Malos frutos. Hay árboles buenos, ¿verdad? Y hay árboles malos. Los árboles malos son los que están emplagados, y cuando sale la fruta salen engusanados, ¿verdad, hermanos? Esto habla de personas, hermanos, que andan llevando, por decir, a nuestros hijos, ¿verdad?, dejándoles hacer lo que nosotros queramos, y al paso del tiempo, cuando ellos estén grandes, van a hacer su voluntad, ¿verdad? No te van a respetar, van a hacer lo que quieras, y vas a traer muchos problemas. Amén. Y el 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, ¿verdad? Esta palabra de Dios es bien clara, hermano. Cada árbol, según, y esto nos habla de la vida de nosotros, o de los pastores. ¿Cuántos hermanos han crecido en el Evangelio? Muchos, ¿verdad? Muchos hermanos han crecido en el Evangelio. ¿Por qué? Porque le has llevado la comisión, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y cuál es la comisión, hermanos? Ir y llevar esas buenas nuevas o esos buenos frutos, ¿verdad, mis hermanos? Para que todo aquel que escuche la palabra de Dios se convierta, se arrepienta y quiera seguir a Cristo, ¿verdad? Eso nos habla el Señor. Eso es un árbol bueno, eso es un fruto bueno, hermanos. Amén. Y fíjate lo que dice el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde, hermanos? Al fuego. Aquí nos está diciendo, nos está hablando de Apocalipsis, ¿verdad, hermano? Dice que al final el Señor dice que va a recoger en su granero, pues lo bueno, ¿verdad? Y la cizaña, ¿a dónde va a ir? A un lago de fuego, ¿verdad, mis hermanos? El Señor nos está diciendo aquí, nos está enseñando que debemos de ser y debemos de dar frutos buenos. ¿Cuál es el fruto que debe de dar el cristiano? La palabra de Dios, para que se convierta, llevar el Evangelio, llevar esas buenas nuevas, para que todo aquel que lo escuche se arrepienta y pueda entrar al reino de Dios. Pero ¿quién irá si no hay quien hable? El Señor te está hablando a tu vida, me está hablando a mi vida, hermano. ¿Hay mucho trabajo? Sí, hermano, demasiado. Y fíjate lo que dice el 20. Y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Cuando el Señor venga y te diga a X, hermano, ¿qué hiciste de lo que te entregué? ¿Y sabes qué te entregó el Señor? La palabra de Dios.
Es que no sabía. Te entregué la palabra de Dios y tenías falta de conocimiento, te dije que le pidieras al Espíritu Santo de Dios. ¿O no es así, hermano? Hoy ya no hay una excusa, hermanos. El Señor está diciendo que hagamos frutos dignos, ¿verdad? Que nos cuidemos de los falsos profetas. Y esto habla para ti que conoces el Evangelio. Que te sigas preparando y vayas y lleves, hermano. Porque al final, dice, el que no dé buen fruto, el que dé diferentes frutos, el que esté torciendo la palabra de Dios, dice que será amarrado. ¿Y será echado a dónde, hermanos? Al fuego, hermanos. Y no hay vuelta de hoja. Y ahí mismo, hermano, está el 21. Vamos a empezar del 21. Fíjate lo que dice. Sigamos ahí. No todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo, hermano? Para un cristiano. Ir, Mateo 28, 19, 20, hermanos. Ir a ser discípulos. No podemos, Señor. Si llegas y le dices, Señor, pero tú dijiste que a todas las naciones. Bueno, no tenía los medios para ir a todas las naciones, ¿verdad? ¿Y el vecino qué pasó? ¿Y el de enfrente qué pasó? En tu calle, en tu colonia. Ahí no podías ser discípulo. Y ahí entraría. ¿Cuál es tu excusa, hermano? ¿Cuál es tu excusa? Hermanos, hay mucho camino, hay mucho terreno donde ir a sembrar. Hay muchas personas que no conocen a Cristo. Hay muchas personas que esa necesidad la tienen porque no hay cristianos, así lo voy a decir, no hay cristianos valientes que salgan a pelear esas batallas. Aquí ahorita están tomando lechitas como darte un biberón, pero ¿al caso tú compartirías este alimento con otra persona? Sí, hermano, lo tienes que compartir, hermano, porque dice el Señor, lo que yo te dé de gracia, ve y llévalo de gracia. ¿Por qué no lo quieres dar? ¿O seremos como aquellos judíos, aquellos fariseos, sepulcros blanquiosos, que por fuera estamos blanquecinos, ¿verdad? Y decimos, sí, Señor, aquí estoy, yo te sigo. Y cuando salimos a la calle donde hay una necesidad, de perdido ocupan una palabra de aliento, una palabra de Jesús, y no le comparten, mejor te da la vuelta. El Señor nos va a pedir cuentas también de eso, hermano. Quiero ir a que lleves, necesita esta persona. No, pues nunca he entendido. Bueno, al final de cuentas, esa persona, si está al final y si le quedan algunos segundos y puede aceptar a Cristo, hazlo, hermano. Como le dijo Pedro, ¿a ti qué, hermano? El Señor da como Él quiere, hermano. Y si al último llega esa persona, pero no caminó en Cristo y se arrepiente, ¿tendrá vida eterna? Amén. Sí, hermano, sí lo va a tener, porque al final reconoció a Cristo Jesús. Pero dice el 22, muchos me dirán en aquel día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor, hermano? Cuando Él venga a hacer el juicio. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Marta y Manuel, profetizamos, ¿verdad, hermano? Y luego dice, y en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad, hermano? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Esto nos salvará, hermano? Si nosotros no hacemos nada, hermanos. Aquí dice, hicimos, ¿verdad? Cuando ni siquiera has hecho la voluntad de Dios en obedecer. Te vanagloreas, ¿verdad? Por eso el día del Señor, fíjate lo que dice el 23, hermano. Y entonces les declararé. ¿Quién es el que va a declarar? Jesús dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Y esto es para que entiendan aquellas personas que dicen que salvo siempre salvo. Si Jesucristo ya murió, vive como quieras. No, hermano, dice que tienes que someterte a las reglas de Cristo Jesús, a esos mandamientos, ¿verdad, mis hermanos? No puedes hacer tu voluntad
Y puede decir, Señor, yo caminé, eché fuera demonios y estuve haciendo tu voluntad. Pero muchos dijeron, Señor, Señor, pero hicieron su voluntad de uno mismo, ¿verdad, mis hermanos? Que te diga, ¿mataste a tu viejo hombre? Ahí es donde nos van a dar de coscorrones, ¿verdad, hermano? ¿Me obedecías cuando tenías que llevar el evangelio? Había gente que se estaba muriendo y ni siquiera tuviste la oportunidad de ir a orar por esa persona. O consolaste a sus familiares a decirles, miren, se aceptan a Cristo Jesús. Hay un Dios que por aceptarlos te puede dar vida eterna. Cuando Dios te habla, venir, que fueron invitados muchos hermanos el día de hoy, se afanaron en otras cosas, otros vinieron porque no vinieron por X o por Y, hermanos. Las cosas de Dios son primero, hermano. Deja el mundo, deja, si la gente no quiere venir, si la gente no quiere participar, hazte como Marta y María, ¿verdad? Hazte como María. Cuando estés en la palabra de Dios, dile, quiero más. Aliméntame más, Señor. Dame más, Señor. Y no seas como Marta. Como Marta, la hermana, no. Como Marta, la hermana de Lázaro. Que le digas, Señor, dile que me ayude. Una estaba afanada a servirle, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que le sirvas. El Señor quería que le obedecieras, que estuvieras escuchando la palabra de Dios, porque estaba el Maestro. Y muchas veces, hermano, el Señor nos habla en nuestras vidas y en vez de estar aquí, hermano, ¿sabes ahorita lo que están haciendo varios? Pensando en qué voy a hacer después de que salga de aquí. Dice el Señor con esta palabra de Marta, ¿sí? Porque aplica a lo que te digo. Porque te dirás, Señor, ahí estaba en la iglesia. Pero si estabas en la iglesia, ¿estabas oyendo la palabra de Dios? ¿O estabas en tus negocios? ¿O estabas viendo qué ibas a hacer? ¿O qué ibas a ver en la tarde? ¿O qué ibas a hacer en un problema tuyo que tuvieras? Cuando te dije que cuando vinieras a mi congregación, venir a mí, todos los que estén cargados y cansados, que dijo, deja todo lo del mundo y ponte en mi presencia. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. ¿O quieres oír de deportes? No. Métete las noticias allá. ¿Quieres saber de política? Vete con los políticos. Aquí te voy a hablar de solamente de Jesucristo, hermano. De lo que un día y lo que Él quiere hacer. Dijo, explícales a mis hermanos, a mis hijos, que si no se comportan pueden ir a un lago de fuego. Les estoy avisando desde antes para que no vayan ahí. ¿El lago de fuego se hizo para ustedes? No. El lago de fuego se hizo para Satanás, para el falso profeta, para el Hades y para la muerte que ya no va a existir, hermanos. Oigan bien, esto no fue diseñado para ustedes. La palabra de Dios fue hecha para los cristianos, para que entendamos, la lleváramos, compartiéramos. ¿Y para qué, hermanos? Para que no vayamos a un lugar de condenación. Sí, Jesucristo ya pagó, pero ahora usted y yo debemos de esforzarnos, hermano. Si al final de cuentas, al final de este estudio, de esta enseñanza, de esta prédica, te preguntaran, ¿estarías reteniendo lo que estás escuchando de la palabra de Dios? Oigan bien, hermanos. Marta y María eran dos personas diferentes. Hoy tú, ¿cuál quieres ser, hermano? ¿No quieren ser Marta? ¿En servir a Dios? María obedecía. Muchos servimos en la congregación, pero no obedecemos. Y ese es el problema número uno, hermano. Amén. Te voy a compartir otra palabra, hermanos. En Lucas 13.
Y te voy a compartir la palabra pero esta es la higuera, no es la misma de la otra, es la higuera estéril. Amén. Y esta palabra, tú ponte como la higuera, hermano. El día de hoy tú eres la higuera, ¿eh? Lucas 13:6. El que va a hablar es el Padre. Así te lo voy a poner para poder retener un poco más. El que va a hablar es el Padre. La higuera eres tú. ¿Sí? Y el último, el viñador, va a ser Cristo. Hay tres personajes en este pasaje, ¿sí? ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice parábola de la higuera estéril. ¿Una higuera qué es? Un árbol que da higos. Oigan bien. Y como ustedes ya saben, por cada hoja da un fruto. Por cada hoja da un fruto. Oigan bien, hermanos. Dice el 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar frutos en ellos y no lo halló. Hoy quedamos que tú eres esa higuera. Si hoy viniera el Señor y no tuvieras ningún fruto, ¿qué crees que pasaría el día de hoy? Aquí dice la palabra de Dios en el 7, que les vamos a continuar, dice, y dijo al viñador. ¿Quién es el viñador en este caso? Jesús. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que no inutilice también la tierra. El Señor el día de hoy, si viniera y no tuvieras ningún fruto, ¿qué crees que pasaría? Dice que te cortaría, hermano. Te cortaría, me cortaría por no haber frutos. ¿Qué pasaría si en esta iglesia no hubiera ni una gente, hermano? Quiere decir que no hay fruto, ¿verdad, hermano? ¿Y qué pasaría? El Señor te cortaría, hermano. El Señor diría, no eres digno ni siquiera de llevar mi mensaje. No eres digno ni siquiera de llevar o dar un solo fruto. Esta palabra habla la vida de nosotros, hermano. Esta palabra es la vida de nosotros, porque si no hay fruto, dice que fue visitado por ¿cuántos años? 3 años. El Señor fue a visitarlo, que decirle, a ver, Marta, ponte a trabajar. A ver, Marta, ponte a trabajar. Ve y lleva, ¿verdad? Y si en esos 3 años, así como aquellas de las 10 vírgenes, unas sensatas y otras prudentes, que digamos, no, hace mucho tiempo que dicen que Jesucristo viene y no ha venido, pero en ese momento que Dios te visite y no tengas frutos, en ese caso se semejaba el aceite, ¿verdad? Que no les haya encontrado, ¿qué pasaría, hermano? Serías cortado, hermano. ¿Eso es lo que nosotros queremos? Nosotros debemos de dar frutos, hermano, frutos con flor y fruto. Y si nomás es una flor, tú da ahí mismo, ponle 10 más, hermanos, 10 frutos más. Esforzados, hermanos, para que cuando venga el Señor no nos agarre dormidos. Dice la palabra de Dios que nosotros al llevar el Evangelio es sembrar. El que riega es el Espíritu Santo, y en el momento, en el tiempo de Él va a dar ese fruto. Amén. Lo va a hacer germinar. Y el 8 dice, Él entonces respondió, les dijo, Señor, déjala todavía este año. ¿Quién es el que le está rogando? O siempre, ¿quién es el que ruega por nosotros? Hoy este mensaje es para los que no hemos dado fruto. Antes de que seamos cortados, hermano, demos ese fruto. ¿Quién está rogando porque dejen ese árbol, esa higuera? Jesús es el intercesor de todos nosotros, hermano. Y dice, lo voy a repetir,
Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año. Le dio otro año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Quién es el que nos va a enseñar? ¿Quién es el que nos va a echar esa tierrita, hermano? Así es, entre Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Él es el que se va a encargar de a nosotros, hermanos, el que no esté trabajando en la obra del Señor, de ponernos, nos dejó el Espíritu Santo para que Él sea el que nos enseñe, hermanos. Y ahora mi pregunta sería, hermanos, ¿a quién le hace falta abono? ¿A quién le hace falta tierra? Si estás falto de conocimiento, pídesela. Y si no entiendes muy bien, los lunes aquí, hermanos, hay un estudio donde te podemos enseñar. 0 pesos, 0 centavos, eso no se cobra. Lo que de gracia nos ha dado nuestro Señor, de gracia te lo tenemos que dar. Amén. Y dice 9, y si diera fruto, bien. Oigan bien, Tú di, y si doy fruto, bien. O dile, y si no, córtame, Señor. ¿Sí le dirías así, hermano? Esto no dice la palabra, pero así lo voy a decir yo. Fíjate lo que dices, y si diera fruto, bien. Y si no, cortarás después. Tú le puedes decir, ahorita levantar la mano y decir, Señor, si no doy fruto, córtame. Señor, si no doy fruto, córtame. ¿Quién lo repite conmigo? Córtame. Porque usted está diseñado a llevar la comisión. Yo te invitaría a que fueras a Mateo 28, 19, pero ya lo sabes, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 28, 19? Ir por todo. ¿Y el 20 qué dice? Y enseñándoles, porque todos queremos bautizar, pero no queremos enseñarles la palabra de Dios. Y enseñándoles. Esto lo dijo el Señor. Entonces, toda aquella higuera que no dé fruto, que ya tenga 3 años, hermano, dice que será cortada, ¿verdad? Pero dice que tenemos un abogado y es Jesucristo. Dice que es el que intercede por nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos cortados. ¿Y cómo nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo? Dijo, y me voy para prepararles una morada. Pero también nos dijo, no los dejo huérfanos, les dejo al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que les enseñe toda verdad o todo lo que yo hice. Y si el Espíritu Santo es de Dios, es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que mora en ti? El Espíritu Santo de Dios. Ahora dime, ¿cómo va a crecer? A través de la alimentación de la palabra de Dios. El Espíritu no puede crecer por sí solo. O no puedes decir, pues yo leo y que el Espíritu Santo de Dios me diga. No, hermano. Al Espíritu Santo de Dios tienes que darle conocimiento, alimento. Mientras que no tengas alimento, el Espíritu Santo de Dios no puede fluir. Y te voy a decir por qué. Si no hay alimento, vas a decir lo que tú quieras aquí. Pero si hay alimento, tú vas a llevar una secuencia de lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice, y si diere fruto, bien, y si no, cortarás después. ¿Y si vamos a ser cortados? Yo te voy a invitar, hermano, a que vayas a Apocalipsis. Permítame porque en esta está... Apocalipsis 22. Del 12 al 15, vamos a leer, hermanos, Recuerden que hay 2 higueras, ¿verdad, hermano? Hay 2 higueras, hermanos, y una tiene un destino
y el que da a estos hijos buenos tiene otro destino, ¿verdad? Amén. Vamos a empezar en el 12. Dice, he aquí que yo vengo pronto. ¿Quién es el que está hablando? Él dice que Él viene pronto. Dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos encargó nuestro Señor Jesucristo? ¿O qué le encargó al Espíritu Santo de Dios? Dijo que nos enseñara, pero también nos dejó un mandamiento, ¿verdad? Que fuéramos y ¿qué? Hiciéramos discípulos, hermanos. Pero dice, he aquí que yo vengo pronto y conmigo mi galardón. ¿Quién de ustedes hasta el día de hoy o quiénes de nosotros tenemos ganado ese galardón? ¿Te estás esforzando? ¿Estás llevando la palabra de Dios? Creo que Dios, ese galardón es para ti. Amén. Dice el 13, yo soy el alfa y el omega. Esto dice el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué quiere decir? Que Él es Dios, Él es todo. Amén. Él es eterno, hermanos. Amén. Y el que te va a juzgar va a ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Tal vez esté con nosotros como Jesús, porque así es el Dios. Pero también dice la palabra de Dios que a Dios nadie lo ha visto, ¿verdad? Es espíritu y verdad. Amén. Así que con este conocimiento te debes de quedar. Pero también dice, 14, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. ¿Esto qué quiere decir con lavar tus ropas, hermano? Dice que ponernos a cuenta, seguir la voluntad de Dios, seguir los mandamientos de Dios. Eso es lavar tus ropas, hermano, para que cuando Él venga sí te dé ese galardón, hermano, que te dé una corona. Y dicen, pero ¿para qué quiero esa corona? Para aventársela. Nomás por eso sí, nomás por eso muchos no las tienen, porque no obedecen a Dios. Amén. Y dice, y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quién recuerda un pasaje que dice que vino aquel salteador que quería brincarse, ¿verdad? Y por no tener ese ropaje correcto, ¿qué hicieron? Lo sacaron, ¿verdad? Lo sacaron. Así es, hermano. Si tú no entras por la puerta que es Jesucristo, no vas a tener nada, hermano. Amén. Amén. Y también aquí en el 15 dice, mas los ¿qué? Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros, hermano? Los que no acepten a Jesús. ¿Verdad que sí? El lago de fuego va a haber humanos. Y luego dice, y los hechiceros, aquellos que dicen que tienen el poder. Y también dice los fornicarios, aquellos que andan fornique, ¿verdad, hermano? Y también dice que ¿cuáles? Los homicidas. Entonces, si alguna persona anda haciendo de la vida algo mal, ¿entrarán al reino de Dios? No, hermano. El Señor nos está avisando desde antes. Y luego dice, los idólatras. Eso es algo que venimos luchando y viene luchando desde el principio, ¿verdad? Desde que vivieron en Egipto el pueblo de Israel, que adoraban muchas imágenes, amén. Y nosotros muchas veces también andábamos en esos pasos, idolatrando cosas que no teníamos que hacer, hermanos. Y luego dice, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que si yo estaría dando un falso evangelio, ¿a dónde crees que iría yo? Directamente a un lago de fuego, dice el Señor. Yo sería cizaña, alguien que no dio fruto. Me van a amarrar y me van a aventar al lago de fuego. Eso dice la palabra del Señor. Es por eso, hermano, que la invitación, yo con esto voy a terminar. ¿Cuál es la invitación? Yo terminaría como empecé. Por tus frutos el Señor te va a conocer. Amén. Gloria a Dios.